Ya, estamos ya transmitiendo a través del Facebook del programa PASE de la Universidad de Antofagasta. Estamos en un ciclo de charlas denominado La ciencia forma conciencia y quiero saludar en primera instancia a mis colegas que me acompañan y que son los impulsores de esta iniciativa. Bienvenidos Daxter, bienvenida Karen, quienes nos van a estar acompañando en este ratito. ¿Cómo están? Muy bien, Javi, gracias. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien también, muchas gracias. Dax, ¿cómo estás? Aquí estamos con todas las ganas, reiniciando esta semana con el ciclo de charlas de Ciencia Genera Conciencia. Se viene muy bueno esta Así semana, ¿eh? es. Sí, se viene muy buena esta semana. Vamos a tener programación desde hoy al día jueves. Pero antes de hablar sobre eso, vamos a presentar a nuestra tremenda invitada de hoy, porque ella es la profesora Ana Beltrán. Bienvenida, profe. Muchas gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a estar conversando en torno a actividad física como factor protector de la salud humana. Es lo que nos convoca en La ciencia forma conciencia. Y mientras se van conectando, ¿cierto?, nuestros auditores a esta charla, quería preguntarles ahí, no sé, a Dax o a Karen, que me pudieran comentar y que nos pudieran comentar a todos, cómo se gesta la ciencia forma conciencia, por qué o cuál es su objetivo. Ahí lo que ustedes me quieran decir con respecto a este ciclo. Bueno, la verdad, Javi, es que tal como el eslogan lo dice, queremos crear conciencia y conocimiento a través de la ciencia, y qué mejor que hacerlo a través de personas que tienen grandes conocimientos en esta área, grandes capacidades y estudios en diferentes áreas de la ciencia, y que pueden y tienen la voluntad de transmitir este conocimiento al resto de las personas que están interesadas. Ese es el principal objetivo, un poco masificar esta información y crear conciencia, ¿cierto?, a través de esta información. Súper. Bacán. Gracias, Karen, ahí por aclararnos y por comentarnos de qué se trata La ciencia forma conciencia. Quiero saludar a todos quienes nos acompañan en Facebook ya a esta hora. Comentarles, como les adelantamos hace un ratito, que hoy vamos a estar conversando sobre actividad física como factor protector de la salud humana y que estuvimos conversando el viernes 23 sobre neurobiología de la drogadicción. Eso lo van a poder encontrar pronto ahí en el Facebook, porque tras unos inconvenientes que tuvimos de conexión, tuvimos que hacerlo por YouTube, pero lo vamos a subir. Y anteriormente a eso, el 22 de octubre, estuvimos conversando con Miguel Ángel sobre estrés como factor biológico, ambiental y social en la salud humana. Así que esa sí está disponible en Facebook y la pueden encontrar. Dax, a ver si nos adelantas un poquito y nos haces la invitación a qué jornadas se nos vienen. Javiera, ¿cierto? Esta semana retomamos las actividades. Nos encontramos hoy con la doctora Ana Beltrán, que ella nos va a hablar sobre, ¿cierto?, su temática, que es actividad física como factor protector de la salud humana. El día de mañana vamos a estar con el doctor Marco Antonio Ramírez, también a las 15 horas, donde vamos a estar hablando sobre el arsénico, un enemigo silencioso. Sobre todo en esta ciudad, ¿cierto?, que lo podemos encontrar sobre todo ahí cuando nosotros bebemos agüita del grifo ahí, y que también tiene implicancias en la salud humana, ¿cierto? El día miércoles estaremos con Manuel Figueroa, ¿ya? Él nos va a hablar sobre toxicología en tiempos de pandemia. Ahí, ojo con todo esto que es la pandemia que se ha generado, lo cierto, los elementos de limpieza con los que nosotros vamos a empezar a limpiar, y que nos pueden generar un perjuicio en la salud humana si no lo sabemos manejar. Y por último, el día jueves terminamos con Hernán Vera, ¿ya? Él es un bioquímico, también es un doctor en biología celular y molecular, y él nos va a hablar, ¿cierto?, sobre las implicancias de la tecnología, ¿cierto?, y más asociado también un poco a si es bueno o es malo hacerlo, asociado a un tema que él nos va a presentar, que es la edición genética. Así que la parrilla esta semana está buenísima, no se la pueden perder, los dejamos, ¿cierto?, cordialmente invitados. Bien, está muy buena y muy intensa. Y aprovecho de preguntarle también a la profe Ana,
¿Qué le parece a ella estar participando como de estas jornadas, cierto? Sabemos que esta actividad está abierta a toda la comunidad, pero está principalmente dirigida a estudiantes de tercero y cuarto medio, acercándolos a la ciencia, a conceptos de la vida cotidiana, ¿cierto? Donde está involucrada la ciencia. Entonces, cuéntenos ahí qué le parece y qué le entusiasma de participar en esta instancia. Bueno, yo creo que la población a la que está dirigida es una población sumamente importante. Una, porque existen muchos mitos con todas estas temáticas que hasta ahora se ha hablado del estrés, principalmente ese estrés nocivo, ¿cierto? Que ahora con la pandemia ha aumentado bastante. La drogadicción, existen muchos mitos que la drogadicción, ¿cierto? Es algo que lo puedo dejar fácilmente, pero hoy en día sabemos que no es así, es una enfermedad que genera cierta dependencia y que necesitamos, ¿cierto? Las personas que tienen esta enfermedad requieren de ayuda y también, ¿cierto? No ser marginadas socialmente como lamentablemente se hace en la actualidad. También hoy día ojalá que les pique un poquito el bichito a los chicos, que yo sé que no se están moviendo mucho, que se lo han pasado mucho tiempo sentados, recostados, ¿cierto? De tomar un poquito de conciencia sobre su propia salud, de cómo cuidarla, de entrar en un estado de contemplación para poder entrar a la acción. Yo creo que eso es sumamente importante, dejar ese mensaje de que ellos son responsables de su salud, tanto física, mental y social, es decir, en todos los ámbitos, cómo la actividad física puede mejorar, ¿cierto?, su calidad de vida. Entonces me gustaría que ojalá eso quedara marcado ahí en la presentación de hoy día. Y hay una partecita de vergüenza, igual como en este contexto actual, ¿cierto? Donde los niños a veces tienen que grabarse para la clase de educación física, no les gusta mucho. Yo tengo una hermana de 16 que está en eso, así que importante también ese punto. Vamos a estar conversando entonces sobre lo que nos adelantó la profe Ana Beltrán, pero antes de dar inicio a la presentación, nos despedimos del Daxter, que va a asumir ahí otros compromisos con respecto a acciones del programa, así que nos quedamos, Karen, la profe Ana y yo, en esta jornada de hoy, y con Dax nos encontramos mañana ya más en extenso. Así que gracias, Dax. Chao. Chao, chao, cuídense, disfrútenlo. Chao, Dax. Chao, Daxter. Bien, profe, y ahí con esa despedida nuestro compañero Daxter, todo el paso para que pueda compartir pantalla y podamos ya saber todo lo que el contenido que nos tiene preparado para el día de hoy. Ok, muchas gracias. Así que voy a, primero, ¿cierto?, buscar la presentación. Mientras usted instala su presentación, Okay. voy a darle las gracias, primero que todo, por querer compartir con nosotros esta información tan importante para nuestros alumnos, para nuestros apoderados y para toda la población, como usted nos dice, que nos está mirando y que es un grupo bastante importante, porque es ahora cuando nosotros podemos motivarlos a que comiencen a cuidar su salud de diferentes maneras. Así que voy a dejar con ustedes a la profesora Ana Beltrán González. Ella es profesora de Educación Física y doctora en Ciencias con mención en Fisiología Humana y es académico de la Universidad Antofagasta. Adelante, profesora Ana. Le dejo el espacio para que usted pueda contarnos lo que va a hablar hoy día. Muchas gracias, Karen, y bueno, agradecerle al PASE, ¿cierto? Nosotros en la universidad hablamos del PASE, ¿cierto, UA? Que por la invitación y por de alguna manera dar a conocer un poquito del conocimiento que nosotros podemos generar y del conocimiento que hay a nivel mundial sobre los beneficios de la actividad física y principalmente cómo la actividad física es un factor protector de la salud humana. Entonces, primero que nada, ¿cierto? Antes de hablar, ¿cierto? Es importante saber qué es la actividad física. Y la actividad física es el movimiento del cuerpo producido por la contracción de nuestro músculo esquelético. Pero, ¿cierto? Esta contracción requiere un gasto energético, es decir, gastar energía más allá del reposo, que en este caso, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes están en situación de reposo, están sentados como yo en este momento, algunos recostados en la cama, y estamos, ¿cierto?, gastando el mínimo de energía, ¿ya? Para hablar de actividad física estamos hablando de una energía mucho mayor de la que estamos ahora, en reposo, ¿cierto? Y
son actividades simples, como por ejemplo, limpiar los vidrios en la casa. Estamos haciendo un gasto energético mucho mayor que el estar sentado o recostado. Cuando hacemos aseo en la casa, ¿cierto? Cuando ya ayudamos a la mamá, al papá a hacer el aseo, estamos haciendo actividad física. Y esto, ¿cierto?, es sumamente importante cuando bailamos también, cuando nos expresamos a través del cuerpo, también estamos, ¿cierto?, haciendo actividad física. Entonces, muy importante tener claro que hay muchas actividades del día a día, cotidianas, que nosotros realizamos, que se clasifican, ¿cierto?, con un gasto energético mayor que el estar sentado o recostado. El barrer, ¿cierto?, el bailar, el jardinear, el ir de compras. Todo eso, ¿cierto?, son actividades físicas que están al alcance de todos nosotros y que podemos realizar. Pero por otro lado, existe otro concepto que también es muy importante, que es el ejercicio físico. ¿Y el ejercicio físico en qué consiste? Es la actividad física programada, es decir, está, ¿cierto? Esta actividad es sistemática, tiene ciertas características que yo la realizo con una frecuencia de 2, 3, 4 veces a la semana, con una duración X del tiempo, y que la trabajo a una intensidad, ¿cierto?, mucho mayor, para tener un gasto de energía mucho mayor. Y este tipo de actividad o este ejercicio físico que es planificado, ¿cierto?, y sistemático y repetitivo en el tiempo, tiene muchos beneficios sobre la salud de los individuos, como también, ¿cierto?, hacer actividades físicas del día a día, como barrer. ¿Y cuáles son las más conocidas, ¿cierto?, de estos beneficios de la actividad física, principalmente del ejercicio aeróbico? Es la capacidad, ¿cierto?, de mejorar la eficiencia de nuestro corazón. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Ya? Primero, ¿cierto?, ocurre un cambio importante que mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, la frecuencia cardíaca se adapta mejor a cambios, ya sea posturales o de movimiento, ¿cierto?, frente a la actividad física. Por otro lado, las personas que hacen actividad física aeróbica tienen frecuencia cardíaca de reposo mucho más baja. Por ejemplo, el nadador Michael Phelps tiene 46 latidos por minuto, siendo que la población normal tiene una frecuencia de reposo de 60 a 70 latidos por minuto, lo que le da, ¿cierto?, una reserva cardíaca muy importante a Michael Phelps. También, ¿cierto?, hay un aumento del músculo cardíaco. O sea, el músculo cardíaco se hipertrofia, aumenta su tamaño, y eso le permite generar mucha más fuerza para contraerse y, por lo tanto, ¿cierto?, para expulsar la sangre desde el corazón hacia todos los territorios. Por otro lado, este crecimiento es hacia afuera, por lo tanto la cavidad del corazón también aumenta, y eso permite que nuestro corazón, el llenado del corazón, sea mucho mayor. Por lo tanto, aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Todos estos cambios que hace la actividad física contribuyen a ¿qué? A hacer más eficiente nuestro corazón para entregar oxígeno a los tejidos que lo requieren. En el ejercicio, principal tejido que requiere, ¿cierto?, de oxígeno es la musculatura, y esto hace, ¿cierto?, que la musculatura, a través del oxígeno, pueda, ¿cierto?, oxidar los nutrientes que consumimos habitualmente, las grasas, los carbohidratos, las proteínas, para producir energía y generar el movimiento. Pero, ¿cierto?, el ejercicio no solamente, ¿cierto?, se asocia al sistema cardiovascular. Hoy en día se sabe que el músculo en sí es un órgano endocrino, ¿ya?, que es capaz de liberar sustancias que van a promover cambios en células que están distantes a él. Es decir, libera sustancias hacia el torrente sanguíneo. Hoy en día se conoce 5 sustancias, 5 mioquinas, ¿cierto?, liberadas por el músculo y que tienen efectos en otros territorios. Y una de ellas, ¿cierto?, que es la que más se ha estudiado, es la iricina, que se le denomina la hormona del ejercicio, ¿ya? Y es sumamente importante porque cuando entrenamos, nuestro músculo libera esta sustancia, y lo que hace esta sustancia es sumamente importante porque toma la grasa blanca, que es esa grasa que acumulamos, ¿cierto?, principalmente en la región central, y que es peligrosa para nuestra salud porque es la causante de muchas patologías metabólicas y cardiovasculares, y toma, ¿cierto?, la iricina, transforma a esta grasa blanca en grasa parda, una grasa que tiene alto contenido de mitocondrias y que utiliza los ácidos grasos para producir calor. Por lo tanto,
disminuye el porcentaje de grasa en los individuos que son, ¿cierto?, entrenados. Por lo tanto, si queremos bajar de peso, ya sabemos que nuestro propio músculo nos ayuda a quemar las grasas, ¿cierto?, a través de la liberación de esta sustancia hormonal que es la iricina. Pero no solamente, ¿cierto?, la actividad física tiene efectos directos del músculo para quemar las grasas, para aumentar la masa muscular, para aumentar la masa de nuestro corazón, que nuestro corazón, ¿cierto?, crezca de forma sana, porque también tenemos, ¿cierto?, una hipertrofia, por ejemplo, generada por la hipertensión, que es una hipertrofia concéntrica que es dañina para la salud. El ejercicio físico, ¿cierto?, genera una hipertrofia que es beneficiosa porque aumenta nuestro gasto cardíaco. Pero, ¿cierto?, también actúa a otros niveles y a nivel central. En nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, también el ejercicio tiene efectos muy importantes. Si en este momento yo les sacara a ustedes una selfie, que están todos sentados o recostados, ¿cierto?, verían esta imagen que está acá a la izquierda, donde vemos, ¿cierto?, algunas regiones de nuestro cerebro que están activas, ¿cierto?, algunas áreas prefrontales, parietales y, ¿cierto?, occipitales, pero bastante pequeñas. Y si ustedes ahora hicieran 20 minutos de una caminata, de una actividad simple, bastante, ¿cierto?, con un padrón motor muy simple, sin ninguna complejidad para nosotros, vemos, ¿cierto?, cómo casi el 70% de nuestro cerebro se activa. Es decir, no solamente se activan las áreas responsables de generar el movimiento, como el área motora o el área premotora, también, ¿cierto?, áreas prefrontales, occipitales, parietales. Es decir, al parecer, el ejercicio activa en forma íntegra a nuestro cerebro. Es decir, no solo a áreas asociadas al movimiento, sino que a áreas que no están asociadas al movimiento. Y esto ha generado, ¿cierto?, que muchos neurofisiólogos quieran estudiar cuáles son los mecanismos por los cuales la actividad física, ¿cierto?, produce cambios en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Y para eso se han creado modelos en base a millares y millares de estudios y de evidencia científica que muestra que la actividad física produce cambios a nivel celular y molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio modifica nuestras neuronas. ¿Cómo las modifica? ¿Cierto? A nivel molecular, cambiando proteínas, factores neurotróficos que van a contribuir a la plasticidad neuronal, es decir, a generar más sinapsis, más comunicaciones neuronales en esta gran red, ¿cierto?, de neuronas que tenemos de cableado en nuestro cerebro, ¿cierto?, aumentan aún más con el ejercicio. En algunas áreas de nuestro sistema nervioso aumenta el número de neuronas, como en el hipocampo, el cerebelo. También se sabe que se comienzan a liberar ciertas sustancias hormonales que también van a favorecer la conducta del individuo. Todos estos cambios celulares y moleculares van a llevar a un cambio en la estructura y en la función de nuestro cerebro. Van a haber áreas de nuestro cerebro que el volumen de neuronas, el número de neuronas va a aumentar producto del ejercicio, y lógicamente que este cambio en la función cerebral va a generar cambios tanto en nuestro ambiente socioemocional como también ciertos cambios en nuestra cognición, es decir, en nuestras funciones de pensamiento superior. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Por ejemplo, yo sé que ustedes escucharon en la presentación anterior de hablar del circuito de recompensa, que las drogas, ¿cierto?, se asocian mucho a este circuito de recompensa donde se siente placer, ¿cierto? Y el ejercicio también activa este eje, ¿cierto?, aumentando los niveles de dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir placer y esa sensación de relajación después del ejercicio. Pero no solamente la dopamina aumenta durante el ejercicio, también aumenta otro neurotransmisor asociado con el estrés, con la depresión, que está disminuida en las personas con depresión, que es la serotonina, la hormona de la felicidad, como se le ha denominado, que regula el sueño, que nos hace sentir un estado de ánimo mucho mejor, nos da un bienestar, una euforia, por eso es que se le dice la hormona de la felicidad, que también es liberada durante el ejercicio. Y lógicamente estas hormonas van a contribuir a estos cambios ambientales y socioemocionales. ¿En qué sentido? Por un lado,
va a mejorar, ¿cierto?, nuestra calidad del sueño. Por otro lado, nos va a hacer mucho más empático con nuestras personas cercanas. Nuestro estado anímico va a ser mucho mejor con la actividad física y esto también va a contribuir en la función cognitiva. Pero también, ¿cierto?, en forma directa se sabe hoy en día que la dopamina también contribuye en esta función cognitiva del ser humano, principalmente asociada a funciones como memoria y aprendizaje. Algo que en este momento, ¿cierto?, ustedes están en la escuela justamente, ¿cierto?, llenándose de distintos saberes, de distintas áreas que de cierta manera se relacionan unas con otras, porque la matemática no es ajena a la biología, como la biología tampoco es ajena a la actividad física y a otras áreas, ¿cierto?, del ser humano. Pero no solamente, ¿cierto?, aumentan estos neurotransmisores. Hoy en día, ¿cierto?, se ha mostrado que la actividad física aumenta las neuronas o el volumen neuronal a nivel de hipocampo y de cerebelo, dos áreas que están altamente relacionadas con la memoria y el aprendizaje. ¿Y qué es lo que ocurre en estas áreas? Un proceso que se llama neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas. Y esto producto de un factor denominado, ¿cierto?, factor neutrófico, ¿cierto?, derivado del cerebro, que promueve esta neurogénesis y que también contribuye a formar nuevas sinapsis, es decir, a remodelar nuestro cerebro, ¿cierto?, para ir, ¿cierto?, modificando, ¿cierto?, muchas de las conductas que habitualmente tenemos. Si tenemos todos estos beneficios de la actividad física sobre nuestro corazón, nuestra musculatura, para mantener nuestro peso corporal, para mantener nuestra salud mental, ¿cierto? ¿Cuánto entonces es la actividad física que debemos realizar? ¿Cierto? Esa es como la pregunta del $1.000.000. ¿Cuánto tengo que hacer para tener todos estos beneficios físicos, mentales y sociales asociados a la actividad física? Bueno, muchas entidades han estudiado justamente de qué manera o cuánto es la actividad física que yo debería realizar mínima para poder mantener mi salud, ¿ya? ¿Y qué es lo que está establecido? Ustedes que están en esta facha etaria, ¿cierto?, de los 5 a los 18 años de edad, deberían realizar 60 minutos de actividad física todos los días. Es decir, los 7 días de la semana, actividad física moderada. ¿Qué significa actividad física moderada? Es actividad física como trotar, bailar, nadar, andar en bicicleta de paseo, caminar muy rápido. Esas son actividades físicas moderadas. Por otro lado, para sus padres, ¿cierto?, sus tíos, las personas que están entre los 19 a los 64 años de edad, se recomiendan que como mínimo hagan 150 minutos de actividad aeróbica a la semana. Es decir, 30 minutos de actividad física 5 veces a la semana, ¿cierto? O, ¿cierto?, lo puedo modificar en 3 o 4 días, pero siempre cumpliendo con un mínimo de 150 minutos de actividad física. O reemplazarlo por una actividad vigorosa. ¿Qué se entiende por actividad física vigorosa? Una actividad física que tiene un gasto energético mucho mayor. Esa actividad física que nos hace sudar, nos cansa, nos hace fatigarnos, nos hace tener dificultades para respirar. Esa actividad física vigorosa se puede hacer 75 minutos a la semana como mínimo, también para mantener nuestra salud. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? Una población, ¿cierto?, que está creciendo mucho y que se estima que para el año 2030 la población infanto-juvenil y de adultos mayores va a estar equilibrada. Vamos a tener prácticamente la misma cantidad de jóvenes y niños que adultos mayores. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, las personas mayores de 65 años necesitan como mínimo hacer 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, pero además de eso necesitan realizar ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto en las propagandas de ciertas leches, ¿cierto?, que a partir de los 40 años perdemos masa ósea, masa muscular, es importante, ¿cierto?, hacer ejercicios de fuerza para evitar esta pérdida de masa muscular y de esa manera, ¿cierto?, mantener nuestra musculatura también saludable. Pero la actividad física, ¿cierto?, hoy en día no solamente
previene enfermedades de tipo mental, enfermedades crónicas no transmisibles, sino que también varias entidades a nivel mundial están proponiendo como una terapia no farmacológica para tratar enfermedades, tanto cardiovasculares como la hipertensión y, por ejemplo, la enfermedad, ¿cierto?, de este siglo, la diabetes tipo 2, que es una enfermedad producida principalmente por estilo de vida poco saludable, donde consumimos nutrientes, alimentos, ¿cierto?, con poco contenido nutritivo, y además de eso lo sumamos al bajo nivel de actividad física. Y ¿qué es lo que se hizo aquí? Se estudió, ¿cierto?, a individuos durante 4 años, y a un grupo se le dio una sustancia que no tenía ningún efecto sobre la enfermedad, que es lo que vamos a denominar placebo, ¿ya? No tiene ninguna sustancia, simplemente se le hace creer al individuo que está tomando un remedio, pero que en realidad no tiene ningún efecto sobre su organismo. Y también, ¿cierto?, a otro grupo se le trató durante estos 4 años con metformina, que es el medicamento que se utiliza para tratar la la diabetes tipo 2. Y por otro lado, a otro grupo se le hizo una intervención del estilo de vida. ¿En qué consistió esta intervención? En aumentar los niveles de actividad física. Y si ustedes se fijan, tanto la glucosa plasmática, es decir, la cantidad de sangre, de glucosa que está en la sangre, ¿cierto? Tanto la metformina, que se utiliza para el tratamiento de la diabetes, como el ejercicio físico, lo redujeron en los individuos diabéticos con diabetes tipo 2. Y más importante aún, los grupos glicosilados que se encontraban en la hemoglobina en pacientes, ¿cierto?, con diabetes tipo 2, ¿cierto?, observaron que el ejercicio físico tenía efectos mucho más potentes que la propia metformina. Es decir, esto, chicos y chicas, se sabe desde comienzos de siglo. En el año 2000, a finales de la década del 90, ya los estudios mostraban de que el ejercicio físico puede ser un tratamiento no farmacológico, evitar que las personas se mediquen tanto, ¿cierto?, con todos los efectos secundarios que esto puede traer, y simplemente, ¿cierto?, comenzar a trabajar con la actividad física como un tratamiento, ¿cierto?, para distintas patologías. Y esta entidad que ha hecho todos estos estudios es una entidad americana reconocida a nivel mundial, que es el Grupo de Investigación del Programa de Prevención de la Diabetes, y que viene mostrando todos estos resultados de la intervención de actividad física sobre enfermedades crónicas, tanto a nivel renal, digestivo, como en este caso, ¿cierto?, en el ámbito metabólico, que es el caso de la diabetes. Pero no solamente, ¿cierto?, se sabe que la actividad física es importante, ¿cierto?, para tratar enfermedades, como también prevenirlas, sino que hoy en día se sabe que el nivel bajo de actividad física, es decir, las personas que son inactivas, aquellas que no cumplen con las recomendaciones que yo les nombré anteriormente, para ustedes que están en una etapa, ¿cierto?, de adolescencia, deberían realizar 60 minutos de actividad física todos los días. Si ustedes no cumplen con esas recomendaciones, ustedes son personas inactivas. ¿Y qué es lo que se ha evidenciado la ciencia, que lo dejó muy bien Stefan Blair en un artículo publicado el año 2009, que el gran problema de salud pública del siglo XXI, de este siglo, iba a ser justamente la inactividad física? ¿Y cómo lo demostró? Muy simple, evaluó, ¿cierto?, relacionó la condición física de los individuos con las muertes atribuidas, ¿cierto?, a esta condición física. Y como ustedes pueden observar, el nivel de actividad físico bajo, es decir, una baja condición física, ¿cierto?, se le atribuye el 16% de las muertes a nivel mundial, más que la obesidad, ¿cierto?, que todos escuchamos en las propagandas, en la televisión, recibimos ciertos mensajes de todos lados que la obesidad es la gran pandemia del siglo XXI, pero al parecer la que causa más muertes no es la obesidad, es la inactividad física. De hecho, se ha mostrado que personas obesas con buena condición física tienen mejor pronóstico de vida que personas que tienen normopeso y que son inactivas, ¿ya? Por lo tanto, chicos, el mensaje aquí, ¿cierto?, es a movernos. No importa
de qué manera, busquemos qué actividad nos gusta para justamente evitar esto. Evitar, ¿cierto?, las patologías tanto cardiovasculares, ¿cierto?, diabetes o obesidad asociadas a la inactividad física. Por eso, ¿cierto?, es sumamente importante conocer las conductas a nivel mundial acerca de esta inactividad física, acerca de las personas que no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes pueden ver en este mapa publicado en una revista muy reconocida a nivel internacional, que es The Lancet, muestra cómo en Latinoamérica, ¿cierto?, tenemos países con más del 50% de personas inactivas. Ya hablamos anteriormente que el 16% de las muertes son atribuidas a la inactividad física. Argentina, ¿cierto?, tiene 50% de la población inactiva, seguida, ¿cierto?, por Brasil, Colombia, Estados Unidos y otros países más, ¿cierto?, que podemos ver en África y Europa, que tienen ciertos niveles muy altos de inactividad física. ¿Qué pasa en Chile? Acá, ¿cierto?, está en blanquito. No es que seamos súper activos y salgamos de la norma, ¿cierto?, seamos los campeones en actividad física, no. Simplemente que las encuestas y los instrumentos utilizados en la Encuesta Nacional de Salud del año 2003, ¿cierto?, fueron utilizados mal los protocolos y mal analizados estos resultados, por lo cual no permitieron que Chile pudiese determinar cuál era el nivel de inactividad física. ¿Y por qué es tan importante saber cuál es el nivel de inactividad física de nuestra población? Porque la cuarta causa de muerte a nivel mundial es la inactividad física. Lógicamente que este problema que tuvo Chile en la encuesta del año 2003 fue simplemente por una falta de comunicación entre las personas, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, que no se comunicaron con personas que saben sobre las conductas de actividad física de la población, que estudian, ¿cierto?, estas conductas, la epidemiología y los comportamientos de actividad física en la población, y esto se corrigió y el año 2009 y 2010 por fin conseguimos saber cuántos personas inactivas teníamos en el país. Y tanto hombres y mujeres, ¿cierto?, estamos en torno del 20 al 30%, ¿cierto?, de personas inactivas. Es decir, de cada 10 personas, 2 o 3 son inactivas. Y esto, ¿cierto?, nos muestra, además, este estudio del año 2016, que 5,3 millones de muertes al año son producidas por la inactividad física. Es decir, por no mover nuestro esqueleto, no hacer funcionar nuestra musculatura. Algo, ¿cierto?, que nuestra evolución demoró siglos en mejorar sistemas para poder generar energía y movernos con todo un sistema locomotor diseñado para el movimiento y que no lo estamos utilizando. Bueno, a nosotros nos encanta compararnos, ¿cierto?, con otros países, y Latinoamérica tiene niveles altísimos de inactividad física, y aquí, ¿cierto?, podemos ver cómo es el comportamiento de hombres y mujeres en base a esta inactividad física. Vemos, ¿cierto?, que Chile no estamos tan mal, estamos en el penúltimo lugar. Aquí los que llevan la delantera en inactividad física es Brasil, Colombia y Argentina. Chile estamos en el penúltimo lugar, pero eso tampoco nos puede enorgullecer, porque ese porcentaje que está bajo, ¿cierto?, dentro de Latinoamérica, estamos en el penúltimo lugar, ¿cierto?, nos gana Uruguay, que tiene mejores niveles de actividad física que nosotros, tiene consecuencias en la salud pública. Es decir, se asocia con muertes por demencia, por muertes por cáncer de colon, de mama, mortalidad prematura, diabetes y enfermedad coronaria. Es decir, no nos debemos alegrar de tener, ¿cierto?, estos niveles de inactividad física, porque generan un número alto, ¿cierto?, de muertes atribuidas a la inactividad. Este año nosotros publicamos un artículo donde mostramos, ¿cierto?, cuál era el comportamiento de la actividad física en base a género, edad y distintos factores. Y podemos ver, ¿cierto?, que en los grupos poblacionales las mujeres somos las que menos actividad física realizamos. Por otro lado, ¿cierto?, el grupo más activo es el grupo que está la mayoría de ustedes, ¿cierto?, estudiantes de enseñanza media, ¿cierto?, menores de 25 años son las personas más activas de nuestra población, y los más inactivos, ¿cierto?, los adultos mayores. Al parecer, ¿cierto?, cuando entramos en el ámbito laboral, al parecer, ¿cierto?, hace que reduzcamos, ¿cierto?, nuestros niveles de actividad física. También, ¿cierto?, la actividad física se asocia con los niveles educacionales. A mayor educación,
menor nivel, ¿cierto?, de inactividad, es decir, las personas son mucho más activas a mayor años de educación que las personas, ¿cierto?, que tienen menos años de educación. También, ¿cierto?, las personas jubiladas son mucho más inactivas, y si nos vamos a evaluar el estado nutricional de los individuos, las personas obesas en Chile son las más inactivas. Bueno, si tenemos estos niveles de inactividad y no estamos hablando que estos niveles de inactividad son de ahora, este problema de la inactividad física y del sobrepeso y obesidad viene de la década del 80. Entonces, ¿cómo podemos promover, ¿cierto?, actividad física en la población? ¿Será que actividades físicas tan simples, ¿cierto?, de muy baja complejidad y que está al alcance de todas las personas como el caminar, puede tener beneficios sobre la salud? Bueno, en base a esto, ¿cierto?, nosotros investigamos, ¿cierto?, qué pasaba con la caminata, una caminata normal y una caminata lenta, ¿ya? Y observamos, ¿cierto?, que en la población chilena, estos datos están tomados de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, ¿cierto?, aproximadamente una población de 5.000 y tantos participantes, pudimos observar, ¿cierto?, que las personas que caminaban lento tienen mayor peso corporal, ¿ya? Por otro lado, las personas que caminan lento tienen mayor índice de masa corporal, es decir, lo más probable, ¿cierto?, lo que nos indica aquí, que sus niveles están en sobrepeso y obesidad. Por otro lado, el perímetro de cintura, que es un parámetro sumamente importante de riesgo cardiovascular y metabólico, porque nos indica acumulación de tejido adiposo en la región, ¿cierto?, del tronco, ¿cierto?, muestra que está aumentado en las personas que caminan lento. Pero ¿y qué pasa con el perfil lipídico? Podemos observar que las personas que caminan lento tienen, ¿cierto?, menor, ¿cierto?, cantidad, por decirlo así, del colesterol bueno, de ese colesterol, ¿cierto?, que es beneficioso para nuestra salud, y por otro lado, ¿cierto?, los triglicéridos altamente elevados. Si nos vamos a estudiar las patologías, ¿cierto?, asociadas con la velocidad de la marcha, ¿cierto?, podemos ver que las personas que caminan lento, ¿cierto?, presentan más obesidad que las personas que caminan a un ritmo normal. También, ¿cierto?, tienen mayor número de personas tiene síndrome metabólico, como también, ¿cierto?, la probabilidad de tener diabetes. Es decir, el caminar lento nos favorece todas las enfermedades asociadas, ¿cierto?, a síndrome metabólico, como obesidad y diabetes. Pero sin embargo, ¿cierto?, no se observó cambios significantes sobre la presión arterial, algo que es súper importante, ¿cierto?, que tal vez podría, ¿cierto?, tener beneficios a nivel, ¿cierto?, de nuestra salud cardíaca. Pero entonces, podríamos generar políticas públicas que se enfocaran en cómo nos movemos de la casa al colegio, de la casa a nuestro trabajo. Al parecer, ¿cierto?, lo ideal sería que camináramos más rápido y de esa manera podríamos, ¿cierto?, prevenir millares, ¿cierto?, de enfermedades asociadas a problemas, ¿cierto?, de tipo metabólico. Pero no solamente, ¿cierto?, el ejercicio aeróbico nos ayuda, ¿cierto?, a mantener la salud. Sabemos que mantener nuestra fuerza muscular y nuestra masa muscular, ¿cierto?, también tiene efectos favorables sobre la salud. Y de hecho, ¿cierto?, a mayor fuerza, lo que se observa, ¿cierto?, en un seguimiento en hombres hipertensos durante 18 años fueron seguidos estos hombres, es que los hombres que presentaban niveles más altos de fuerza tenían, ¿cierto?, menos probabilidad, ¿cierto?, de muerte, es decir, se reduce, ¿cierto?, las causales de muerte de cualquier tipo. Por otro lado, ¿cierto?, en base a todos estos estudios asociados a la fuerza muscular, también, ¿cierto?, se generan modelos conceptuales en base a esta evidencia, mostrando que el trabajo de resistencia en inglés, ¿cierto?, que es el trabajo, ¿cierto?, de fuerza, nos indican, ¿cierto?, por un lado, un aumento de la fuerza de nuestro fitness muscular, una reducción de procesos inflamatorios, es decir, muchas de las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, que se asocian a procesos inflamatorios, ¿cierto?, pueden ser prevenidos por la actividad física asociada al entrenamiento de la fuerza. Y lógicamente que esto va a reducir nuestro riesgo cardiovascular.
Pero también se sabe que el entrenamiento de la fuerza mejora la calidad del sueño, también, ¿cierto?, nuestro concepto de nuestro estado físico, y esto también va a ayudar y contribuir a reducir, ¿cierto?, la depresión. Por lo tanto, es recomendado que realicemos ejercicio de fuerza, y eso no significa, chicos, meterse a un gimnasio y levantar 50, 60, 100, 120 kilos, bandas elásticas, pesos livianos, y ya es suficiente para ver efectos ciertos beneficiosos sobre nuestra salud. Y bueno, ¿y qué pasa con ustedes, chicos? ¿Qué pasa con la inactividad física en los adolescentes? Este es el último estudio publicado por la revista Lancet, el año 2019, el año pasado, en el cual, ¿cierto?, entraron 298 países, y entre ellos Chile, y podemos ver, ¿cierto?, el nivel de inactividad física, en este caso de las niñas, ¿cierto?, de las chicas adolescentes, donde tenemos más o menos, ¿cierto?, un 30% de un 90%, ¿cierto?, de mujeres adolescentes inactivas. Estamos hablando, chicos, de su generación, de la generación de los 11 a los 17 años de edad, que está mostrando índices altísimos de inactividad física. ¿Qué esperamos para el futuro? Si sabemos que a mayor inactividad física, mayor riesgo vascular, de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad metabólica, mayor riesgo de comorbilidad, de tener varias enfermedades juntas, y mayor riesgo de muerte. Entonces, chicos, esta imagen creo que ojalá les permita pensar un poquito de cómo puedo cambiar mis conductas inactivas, cómo puedo llegar a cumplir estas recomendaciones de realizar 1 hora de actividad física todos los días. ¿Y qué pasa con los varones? Los varones, ¿cierto?, entre el 75 al 79% de los varones en Chile son inactivos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, estas imágenes quiero que los hagan pensar de cómo queremos vivir nuestra vida, qué esperamos para el futuro, cómo queremos llegar a nuestra vejez, cómo queremos que sean nuestros años de vida futura. ¿Queremos vivir más años? ¿Agregarle más años a nuestra vida? ¿O queremos agregarle más vida a nuestros años de vida? Es decir, ¿queremos mejorar nuestra calidad cuando lleguemos a ser adultos, cuando seamos adultos mayores? Chicos, están en el momento de hacer esos cambios, de cambiar esas conductas y de comenzar a moverse, a bailar con los amigos. Sabemos que la pandemia, ¿cierto?, ha complicado mucho todo lo que es la actividad física, y de hecho en China fue uno de los países donde más se estudió cómo repercutió la pandemia y el confinamiento en la conducta de actividad física de la población. Pero tenemos que buscar alternativas para poder movernos, ya sea caminar rápido, juntarnos con los amigos a bailar, a caminar, ¿cierto?, manteniendo la distancia física, pero podemos, ¿cierto?, comenzar a hacer esos cambios. Otra de las grandes causales de muerte, ¿cierto?, a nivel nacional, ¿cierto?, sabemos que son las enfermedades del sistema circulatorio, pero la sigue los tumores malignos, el cáncer. La segunda causal de muerte en nuestro país es el cáncer. Y en nuestra región, y en 6 regiones del país, ¿cierto?, es la primera causal de muerte. Pueden ver que Arica, Antofagasta, la región del Biobío, Aysén, presentan, ¿cierto?, niveles altos, ¿cierto? Son las primeras causales de muerte tanto en hombres y en mujeres, siendo que en Tarapacá y en la región de O'Higgins, la principal causa de muerte en hombre está asociada, ¿cierto?, al cáncer. Pero ¿de qué manera la actividad física se asocia con el cáncer? El año 2020, ¿cierto?, el grupo ELHOC, en el cual, ¿cierto?, trabajamos varios investigadores de distintas universidades, realizaron, ¿cierto?, un estudio donde se asocia el cáncer con la actividad física y el tiempo que nos dedicamos a estar sentados o recostados durante el día. ¿Y qué nos muestra estos resultados? Primero que nada, ¿cierto?, que la probabilidad, ¿cierto?, de tener cáncer aumenta, ¿cierto?, cuando tenemos ciertos niveles bajos de actividad física. Es decir, la relación entre el cáncer y la actividad física es inversamente proporcional. A mayor actividad física, menor probabilidad que la población presente cáncer, ¿ya? Entonces,
ya tenemos un mensaje. ¿Podemos prevenir el cáncer? ¿Cómo? Aumentando, ¿cierto?, nuestros niveles de actividad física. Pero ¿qué pasa con las horas sedentes? ¿Ya? ¿Qué pasa con ese tiempo que estamos sentados frente al computador, viendo tele o recostados en la cama durante el día? Podemos ver, ¿cierto?, que hasta las 3 horas y media, 4 horas, ¿cierto?, no hay un aumento de la probabilidad de cáncer en las personas, ¿cierto?, que están sentadas. Pero a partir, ¿cierto?, de las 4 horas podemos ver cómo, ¿cierto?, el tiempo que destinamos a actividades sedentes, actividades de bajo gasto energético, aumentan, ¿cierto?, la probabilidad de cáncer. Entonces, chicos, es sumamente importante que tengamos claro de qué manera, ¿cierto?, nosotros podemos evitar, prevenir, ¿cierto?, y cuidar nuestra salud física, mental y psicológica a través de la actividad física. Y no se trata, ¿cierto?, de matarnos en el gimnasio. Y también, ¿cierto?, estos cambios conductuales los podemos realizar a cualquier edad de nuestra vida. No sé si conocen a esta mujer, ella es Gladys Bravo, chilena. Una mujer secretaria que cuando se jubiló decidió hacer un cambio en su vida. A los 66 años de edad decidió cambiar su estilo de vida y comenzó a entrenar fisicoculturismo, como ustedes pueden ver, todos los días de la semana. Y ella ha indicado que los beneficios sobre su salud han sido, pero múltiples. Su autoestima ha mejorado. Por otro lado, las patologías, ella no tiene ninguna dolencia, ninguna enfermedad, y prácticamente abandonó los medicamentos porque no tiene, ¿cierto?, ninguna patología asociada al envejecimiento. Entonces, chicos, si podemos hacer cambios a los 60, a los 70 años de edad, ustedes, que son los jóvenes, ¿cierto?, del futuro de nuestro país, ¿cierto?, y que queremos que sean personas sanas, que puedan disfrutar de la vida, que vivan cada día, ¿cierto?, con bienestar, ¿cierto?, con calidad de vida, tienen que cuidar, ¿cierto?, su salud, y es necesario que realicen actividad física, justamente, ¿cierto?, para poder evitar, ¿cierto?, la aparición de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, lógicamente, que todos estos estudios asociados a las conductas de inactividad física en Chile corresponden a un grupo de investigación que ya les había mencionado antes, que es el grupo de epidemiología de los estilos de vida saludables, ¿cierto?, de Chile, que está conformado por investigadores de 15 universidades, son aproximadamente 30 investigadores que han contribuido, ¿cierto?, a generar este nuevo conocimiento sobre la conducta y los efectos de la actividad física en la población chilena. Y quería, ¿cierto?, agradecerles a ustedes por justamente prestar atención a este mensaje. Y si ustedes quieren saber algo más, qué pasa en Chile con la demencia en los adultos mayores asociado a la inactividad física, con los estados, ¿cierto?, las conductas alimenticias, pueden, ¿cierto?, consultar tanto nuestra página web, que está en Google, como en Facebook, YouTube, Instagram, también, se me fue, ¿cierto?, para, ¿cierto?, poder conocer más acerca de cómo y cuáles son los beneficios de la actividad física para la salud, ¿cierto?, humana. Bueno, muchas gracias. Quería agradecerles por la invitación y no sé si hay preguntas. Gracias a usted, Muchas doctora, gracias, por esta charla. La verdad que muy interesante, muy importante, sobre todo los datos, porque son datos empíricos que nos demuestran la realidad chilena y la realidad también de nuestra región, como usted mostraba ahí, el tema del cáncer asociado con el ejercicio. Agradecerle nuevamente por esta instancia, y hay algunas preguntas que vamos a ir con Javiera ahí alternándonos para que usted nos pueda orientar. La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay cuando se inicia la actividad física a temprana edad versus a una edad más avanzada? A ver, tenemos el mito, ¿cierto?, de que porque somos mayores
no podemos hacer actividad física. Porque estamos embarazadas, no podemos hacer actividad física. Los beneficios de la actividad física es en todas las edades. Ustedes acaban de ver, ¿cierto?, a Gladys Bravo, una mujer de 66 años de edad, adulto mayor, que hizo un cambio radical. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, todo eso que de mantener nuestra salud muscular, ¿cierto?, cómo ella logró revertirlo. Ella aumentó inclusive su masa muscular porque ella no tenía esa masa muscular cuando trabajaba, porque muchas veces el propio trabajo nos impide, ¿cierto?, hacer cierto tipo de actividad física, pero la actividad física, nuestro cuerpo fue diseñado para moverse. Y si ustedes se fijaron, nuestro cerebro necesita del movimiento, necesita de los estímulos de la actividad física para crecer sano. Recuerden que los procesos de maduración de nuestro sistema nervioso se completan aproximadamente entre los 21 o 22 años de edad. Por lo tanto, el movernos, el compartir, ¿cierto? Cuando nos movemos, muchas veces a las mujeres nos gusta mucho bailar, ¿cierto? Nos anima mucho más que salir a correr y hacer otras actividades. A los hombres jugar fútbol, deporte, ¿cierto? Es sumamente importante porque contribuyen también a mantener sano nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra salud social, de compartir con otras personas, no solamente la salud física, no ese bienestar, ¿cierto?, de no sentir ningún tipo de malestar o molestia en nuestro cuerpo, sino hablamos de la integridad del ser humano. Fuimos diseñados para el movimiento y en este momento no nos estamos moviendo. Lo peor aún, los menores de 5 años, que yo no mostré las recomendaciones, ¿cierto?, ellos deberían realizar 180 minutos de actividad física al día, ¿ya? Y los tenemos en el jardín infantil sentados horas en una mesa, igual como en la escuela básica, ¿ya? Entonces tenemos que cambiar nuestras políticas, tenemos que cambiar la forma en que nosotros estamos desarrollando estas políticas asociadas con la inactividad física. Si ustedes se fijan en la propaganda, en el diario, en la televisión, en la pandemia, la obesidad. Sin embargo, la gran pandemia y que está causando a nivel mundial la cuarta causal de muerte en el mundo es la falta de actividad física, no es la obesidad. Las personas obesas, los que llaman los gorditos fitness, tienen menos probabilidad de tener enfermedades que una persona delgada que no hace actividad física. Por lo tanto, aquí el factor importante es que tenemos que movernos para que nuestro cerebro crezca sano y también porque está involucrado en los procesos de aprendizaje. Nuestro cerebro le gusta moverse, le gusta el gimnasio, le gusta recibir estímulos de la actividad física. Por lo tanto, no hay edad para iniciar la actividad física. Lógicamente que si tengo patología, requiero, ¿cierto?, de una persona especializada porque la actividad física no es lo mismo una actividad física para un diabético, un hipertenso, para una persona que tiene una enfermedad coronaria. Entonces, se tiene que hacer en forma personalizada. Pero en todas las enfermedades, prácticamente en todas, la actividad física tiene beneficios, no es la cura de la enfermedad, ¿ya? Eso que quede claro, no cura la enfermedad, pero sí previene la aparición de ella y sí nos contribuye a mejorar nuestra calidad de vida cuando ellas están presentes. Bien. Profe, bueno, hay varias preguntas, la verdad. Yo voy a irme ahora a Facebook. Hay una de María Cristina y dice, hola, ¿qué rutina podría tener mi papá? Él tiene 80 años, es fumador, sufre de artrosis de rodilla y por eso además es súper sedentario. 80 años, hay un tremendo desafío. Un tremendo desafío, principalmente. ¿Algunas recomendaciones cortitas, profe, que le podamos dar? Bueno, yo les dije que hay una actividad física muy simple, que tiene muy bajo impacto sobre las articulaciones, que es la caminata, ¿ya? ¿Por qué no recomiendo actividades con un nivel energético mayor, cierto? Porque estamos en un grupo, primero, él tiene ciertos factores de riesgo, es fumador. El fumador es un factor de riesgo importante, ¿cierto?, para el individuo. Es sedentario, es inactivo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos 2 factores de riesgo. Se clasifica, fuera de eso, tercer factor de riesgo, la edad. La edad es un factor de riesgo, por lo tanto él se clasifica como riesgo moderado. No sé si tendrá alguna patología cardiovascular porque ya podría pasar a riesgo alto. Entonces se recomienda que haga actividad física moderada, caminar, ¿cierto? Y le recomendaría, ¿cierto?, que hiciera
algunos ejercicios simples con botellas de 500 gramos de bebida, ¿cierto? Hacer algunos ejercicios de flexo extensión de brazos, sentar y pararse de una silla, siempre acompañado de un adulto, porque es el grupo que tiene mayor probabilidades de caída y fractura, es el grupo con mayor debilidad muscular. Entonces es un grupo de riesgo, hay que acompañarlos en esta actividad física justamente para evitar, ¿cierto?, que puedan caer, porque después de una caída y una fractura ocurre un fenómeno en el adulto mayor que es el miedo, y eso los aleja aún más de la actividad física. Entonces hay que acompañarlos en este tipo de actividad, pero nunca es tarde, y el caminar lo puede hacer inclusive en familia. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Zárate. La siguiente dice, ¿cuál o cuáles podrían ser las causas de haber sido un país con desnutrición en los años 60 y ahora ser uno de los países con mayor índice de obesidad? Niños menores de 10 y las mujeres chilenas llevan la delantera a nivel mundial. ¿Cuál podría ser su reflexión ante esta pregunta que nos envía Rodrigo Zárate? Bueno, nosotros tuvimos un problema de desnutrición muy conocido, ¿cierto?, en la década del 60, y donde hubieron campañas que, por lo visto, tuvieron efectos demasiado favorables, porque nos fuimos para el otro lado, aumentamos, ¿cierto?, el consumo de alimentos poco nutritivos. Pero esto también no es algo que ocurrió solo en Chile. La obesidad y el sobrepeso es una pandemia a nivel mundial y está asociada con nuestros estilos de vida. En la década del 60 los niños caminaban para ir a la escuela y a veces kilómetros, jugaban en la calle, ¿cierto? Hoy en día estas actividades, ¿cierto?, ya no sé, los niños no las realizan. El niño está sentado en el computador, está sentado, ¿cierto?, viendo televisión, y no se está moviendo como se movía antes. Entonces, lógicamente, que eso va a aumentar, ¿cierto?, su peso corporal, porque necesita gastar la energía. Está consumiendo energía, pero no la está gastando. Y lamentablemente, ¿cierto?, estamos viendo que la inactividad está contribuyendo al aumento de peso de la población. A eso, sumémosle la industria, ¿cierto? Todo el mundo habla de los azúcares refinados, ¿cierto?, cómo afectan nuestra salud, pero nadie habla de la sal. Nosotros somos un país que consume mucha sal, y la sal afecta también nuestro sistema cardiovascular. Entonces, acá también, ¿cierto?, sabemos que hay un negocio asociado también a todo esto de la obesidad. Tenemos empresas, ¿cierto?, que aportan muy poco, ¿cierto?, en cuanto a nutrientes, aporte nutritivo a nuestra dieta del día a día. Fuera de eso, tampoco tenemos una educación que fomente los hábitos alimenticios saludables, de consumir 5 o 8 frutas al día, de realizar actividad física. Esas dos actividades podrían, ¿cierto?, prevenir el sobrepeso, prevenir la obesidad, pero lamentablemente no tenemos políticas que se enfoquen directamente a la población, que en este caso, ¿cierto?, las mujeres, nuevamente, las más inactivas, las con mayor sobrepeso, ¿cierto?, que contribuyan a cambiar estas conductas en la población. Y lamentablemente vemos cómo cada día, ¿cierto?, estamos en el primer lugar en obesidad infantil, en niños menores de 5 años. Creo que estamos en el cuarto lugar en niños mayores de 5 a 16 años, y así vamos sumando. O sea, estamos en los peores rankings del mundo, por decirlo así, y lamentablemente, ¿cierto?, las políticas no han contribuido, y justamente no han contribuido o no han sido eficaces por justamente no existir estudios asociados a la actividad física de la población. Recién la encuesta del 2009-2010 nos entregó aportes sobre el estado nutricional de los chilenos, de las conductas de actividad física. Recién, ¿cierto?, tenemos resultados fiables, ¿cierto?, y que pueden ser comparados con otros países el año 2009. Imagínense que en el 2003, la encuesta nacional de salud, que interpretó mal los resultados de los instrumentos utilizados para evaluar la actividad física, dijo que el 88% de la población era sedentaria. ¿Qué significa ser sedentario? Personas que pasan más de 6 horas sentadas al día. Es decir, de 10 personas, 8 estaban todo el día sin hacer nada, ¿ya? Y sabemos que tampoco esa es la realidad de Chile, simplemente por
¿cierto?, no analizar en forma correcta los resultados, ¿cierto?, de estos instrumentos que se aplican en estas encuestas. Pero ahora ya tenemos la información, y por eso es que este grupo que les acabo de mostrar, que participamos 15 universidades, entre ellas la Universidad de Antofagasta, ¿cierto?, queremos entregar esta información para poder contribuir a la toma de decisiones a las entidades que tienen que promover la actividad física. El Ministerio de Educación, que no lo está haciendo. Ya sabemos cómo cambió el currículum de tercero y cuarto medio en referencia a la actividad física. Si ya tenemos los problemas de obesidad, inactividad, ahora que no es obligatorio, ¿cierto?, es un electivo, ¿qué nos espera? El sistema de salud. ¿Por qué los consultorios no tienen gimnasio para el tratamiento no farmacológico de enfermedades cardiovasculares, inclusive el cáncer? Hay beneficio en las personas con cáncer para resistir de mejor manera las quimioterapias con la actividad física, las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa con el Ministerio del Deporte? ¿Por qué no tenemos infraestructura en los lugares más vulnerables para que la población pueda realizar actividad física? Un parque, una plaza. Entonces vamos sumando, ¿cierto?, políticas que no han llegado a la población. Lamentablemente es la realidad. Y por eso es que estos números, ¿cierto?, crecen en forma exponencial. Chile se comprometió a reducir la inactividad física en los últimos 20 años y no ha conseguido ningún cambio. Y fue un compromiso que hizo con la Organización Mundial de la Salud. Y seguimos Claro, hay varias deudas ahí, hay varias deudas que resolver. Profe, bueno, además de las preguntas, tenemos algunos saludos. Nos saludan desde Linares, Colbún. Muy buenas charlas, los felicito. Ya tenemos otro saludo ahí de María José Gamboa. Muy buena presentación, profesora Ana. El mensaje es claro, a mover el esqueleto, dice. Exacto. La profe Jimena, de uno de nuestros queridos liceos, nos dice, excelente la charla, muchas gracias. Y junto a ello van más preguntas que las voy a hacer ahora. Tenemos varias preguntas más, tenemos 4 preguntas más, así que vamos ahí a intentar resolverlas, profe, dentro de un ratito. Voy con la primera que nos falta. Los beneficios a nivel neuronal, ¿cuánto duran? ¿Se mantienen hasta la vejez? Nos pregunta Isidora Ramos. Bueno, si hacemos actividad física, ¿cierto? Que ya dijimos, la actividad física la podemos practicar a cualquier edad de nuestra vida. Lógicamente que los beneficios son eternos, hasta nuestra muerte. Recuerden que los procesos de plasticidad neuronal, es decir, de la formación de nuevas redes neuronales, ocurren hasta el último momento de nuestra vida. Tenemos la capacidad de aprender hasta el día antes de nuestra muerte, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente que la actividad física va a contribuir en esos procesos. De hecho, hay estudios que muestran cómo la marcha, ¿cierto?, del Parkinson mejora con la actividad física aeróbica, cómo también se reduce o se vuelve más lento el proceso del Alzheimer en las personas, ¿cierto?, que hacen actividad física, pero que lo hacen de forma voluntaria. Al parecer la voluntad tiene un papel sumamente importante. El hecho de que funcione nuestra área de toma de decisiones también, ¿cierto?, tiene un papel importante sobre estas enfermedades que cada vez, ¿cierto?, aumentan más en la población chilena. La demencia en Chile ha aumentado en un porcentaje muy altísimo en adultos mayores. Muchas gracias, profesora. Tenemos otra pregunta de Luis Araya Díaz. Nos dice, entreno a niños de 14 años que juegan rugby. Hay algunos que iniciaron hace tiempo su actividad física y otros que están integrándose. ¿Qué recomendaciones son las más importantes para este grupo o deporte? ¿Qué edad tienen? ¿No indicó? 14 años. 14 años. Grupo de niños de 14 años. Ya, estamos en una etapa, ¿cierto?, donde la actividad física, ¿cierto? Primero, recordar que estamos en una etapa donde hay un aumento por liberación, ¿cierto?, de ciertas hormonas, como la testosterona, principalmente en los varones, que aumenta la fuerza muscular, por lo tanto, es algo que tenemos que potenciar en el entrenamiento. Lógicamente, la parte cardiovascular también, pero ¿qué es importante cuando voy a entrenar a un grupo de personas? Es poder saber cuál es su condición inicial,
cómo ellos están comenzando este proceso de entrenamiento. Recuerden que estos cambios no ocurren de la noche a la mañana del ejercicio, es un proceso. Como existen procesos, como vieron ustedes, los procesos de drogadicción, existen procesos, ¿cierto?, para generar un estrés patológico, también el ejercicio es un proceso, requiere de tiempo, y para poder hacer efectivos los estímulos, tanto, ¿cierto?, para la salud como para el rendimiento deportivo, que son dos cosas distintas, es importante, ¿cierto?, conocer cómo están mis chicos al inicio. Necesito evaluarlo, necesito saber cuál es la fuerza, cuál es su capacidad aeróbica, conocerlo, para poder, ¿cierto?, diseñar actividades que mejoren aún más, ¿cierto?, su condición. Pero no hay limitantes, ya pueden trabajar Muy- fuerza, velocidad, todas las cualidades físicas sin ningún problema. ¿Ya? Sí, Súper, muchas gracias, profe. Oiga, y otra por acá. Dice, ¿cuál es el impacto en la descendencia cuando los padres son sedentarios o al menos uno de ellos lo es? ¿Hay desventajas significativas? sí, lamentablemente es lo que refleja nuestra población chilena, tanto con la inactividad como con el sobrepeso. ¿Ya? Padres obesos tienen hijos obesos, padres con sobrepeso tienen hijos con sobrepeso. Padres inactivos, sus hijos también son inactivos. Es decir, el papel o el rol de los padres en promover hábitos de vida saludable es sumamente importante. ¿Ya? Vemos, ¿cierto?, que el primer lugar de aprendizaje del individuo es en la casa, es el hogar, ¿ya? Y es importante, de cierta manera, que los padres conozcan los beneficios, ¿cierto?, de una alimentación sana. Cuando hablamos de alimentación sana, no significa que en un plato nos coloquen una hoja de lechuga, ¿cierto?, y un poquito de arroz, no. Significa, ¿cierto?, comer en forma equilibrada. No tiene por qué ser poco, pero sí, ¿cierto?, alimentos que sean nutritivos, que realmente sean un aporte para nuestro organismo y que no se acumulen, ¿cierto?, en nuestra barriga, ¿cierto?, haciéndonos aumentar de peso y aumentando la probabilidad de adquirir enfermedades. Entonces como dice, la descendencia, ¿cierto?, es importante, y lamentablemente las madres obesas, ¿cierto?, tienen hijos que son obesos. Las madres diabéticas, que sabemos que la obesidad, el sobrepeso puede generar diabetes en el embarazo, ¿cierto? Tienen hijos que a temprana edad presentan diabetes, lo que llamamos, ¿cierto?, epigenética, cómo el ambiente puede cambiar los genes de ese individuo que se está formando en el vientre materno, cómo el ambiente de la madre puede modificar y entregarle, ¿cierto?, una carga genética para que el niño presente las mismas patologías que los padres. Entonces, madre hipertensa, sus hijos son hipertensos a temprana edad. Entonces es importante cuidarnos durante el embarazo, realizar actividad física durante el embarazo. Lógicamente no voy a andar saltando, ¿cierto? Actividad física de bajo impacto, con ciertos requisitos por el embarazo, pero sumamente beneficiosa. Es importante, inclusive en la parte obstetricia, la gente que hace investigación en esta área, están proponiendo que las mujeres, antes de quedar embarazadas, comiencen programas de actividad física y de control del peso corporal, para que sus hijos sean hijos sanos, justamente para no atribuirle esta carga genética de enfermedades que se generaron durante la gestación. Gracias, profesora. Amarilis Favila nos pregunta lo siguiente, dice, hola, buenas tardes. Ejercitarse todos los días, excesivamente, ¿es dañino o provoca algo que afecte nuestra salud y pasar a no ser un beneficio? Bueno, buena pregunta, ¿cierto? Porque siempre hablamos de actividad física vigorosa, moderada. La actividad física vigorosa es importante y sabemos que mientras más actividad física realicemos, tanto moderada o vigorosa, hay beneficios sobre la salud. Pero también hay límites, ¿ya? Y esos límites ocurren principalmente, ¿cierto?, en ciertos deportes de alto rendimiento, donde hay una sobreexigencia a este aparato locomotor y, lógicamente, no va a traer beneficios para el individuo. Ustedes pueden ver que hay individuos que fueron deportistas y que padecen de múltiples enfermedades de tipo ósea, dolores a la columna y así sucesivamente, porque
el exceso de esta actividad física o lamentablemente un sobreentrenamiento puede ser también perjudicial, porque el sobreentrenamiento también libera sustancias del músculo, sustancias que hacen que disminuya nuestra masa muscular, que perdamos masa muscular en vez de aumentarla, que es algo favorable para la salud. Entonces un sobreentrenamiento también, ¿cierto?, es perjudicial. Por eso es que es importante que cuando hacemos actividad física seamos asesorados por una persona que entiende sobre cómo planificar esta actividad física, no guiarse, ¿cierto?, por los famosos influencers que salen, ¿cierto?, en YouTube, en Instagram, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la actividad física tiene que ser diseñada según mis características. Yo no tengo la misma condición física que a lo mejor tienes tú o tiene Javiera, ¿cierto? Entonces es sumamente importante que esta actividad física se planifique y lógicamente que a lo mejor los beneficios que yo quiero, los objetivos que yo quiero no son los mismos que tú quieres. A lo mejor tú quieres mejorar para la salud y yo para el rendimiento en un deporte. Por lo tanto, es importante siempre guiarse por un especialista en actividad física, no hacerlo así. Ahora, si mi actividad física es moderada, no hay ningún problema. Si voy a caminar, trotar, correr, andar en bicicleta, no hay ningún problema, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto?, no tenga alguna patología grave cardiovascular, que ahí, lógicamente, también requiere, ¿cierto?, que el médico indique qué ejercicios puedo realizar. La prescripción del ejercicio ahí es sumamente importante. Claro. Profe, queda la última pregunta, que es algo que usted además ya mencionó en el transcurso de la charla. Hay una, bueno, una felicitación, un agradecimiento, en realidad, muchas gracias, excelente charla. Felicitaciones por este trabajo que hacen y entregan a la comunidad, nos dice Ana Luisa Paolini. Freddy nos dice interesante presentación. Y la última pregunta que yo le comentaba es, si uno toma metformina, ¿se puede dejar de hacer ejercicio sin hacer ejercicio? No, si hace ejercicio, perdón, es eso. ¿Puede dejar la metformina si hace ejercicio? Bueno, yo les mostré en la figura, ¿cierto?, que el ejercicio físico, ¿cierto?, es muy potente y el efecto es exactamente igual que la metformina, ¿ya? Y de hecho, más aún, se ha hecho estudios con las atorvastatinas que disminuyen, ¿cierto?, el colesterol. Con las personas que tienen el colesterol elevado, ¿cierto?, le dan estos remedios para bajar el colesterol. El ejercicio es 3 veces más potente que la propia atorvastatina. Es decir, tenemos una fábrica de medicamentos beneficiosos para nuestro organismo que nuestro propio organismo los genera y no los estamos aprovechando. Lógicamente, si la persona tiene una diabetes y está descompensada con valores de hemoglobina glicosilada sobre 7,5, lógicamente que esa persona no va a poder realizar actividad física hasta que se compense. Pero las personas que tienen una diabetes controlada, perfectamente podrían dejar cierto el medicamento. En muchos países esto ya se hace. En muchos países el tratamiento de la diabetes se hace con dieta y ejercicio físico. El medicamento solo se utiliza en los casos extremos, estas personas que se descompensan y que no consiguen, ¿cierto?, mantener la glicemia en niveles normales. Pero sí, una terapia no farmacológica en Brasil, eso era muy común. Y lamento que aquí en Chile no todavía estemos en pañales en ese sentido. Sí, profe, muchas gracias ahí. Bueno, no hay más preguntas y queremos agradecerle por toda la información que nos ha entregado el día de hoy, por estar conectada con nosotros y con nuestro público, con nuestras comunidades educativas que han estado con nosotros a través de Facebook. Ahí agradecer también a Karen por las intervenciones, ¿cierto? Muchas gracias, colega, y mañana nosotros nos volvemos a encontrar en otra transmisión. Así que ojo con eso, porque mañana vamos a estar hablando sobre el arsénico, si no me equivoco. Así que vamos a estar publicando también eso en nuestras redes sociales y les dejo ahí la palabra para que se despidan. Muchas gracias, Javiera, Karen, Daxter, que ya se retiró, ¿cierto? Agradecerles por esta oportunidad, ¿cierto?, de mostrar un poco del conocimiento generado, ¿cierto?, por varios investigadores a nivel nacional, que de una u otra manera queremos contribuir para poder cambiar estas conductas.
yo quiero que los chicos, ojalá, que son nuestros futuros, ¿cierto? Reflexionen, entren en estado de contemplación, de reflexión, de cómo yo puedo contribuir para mejorar mi salud. No necesito el sistema de salud, yo lo puedo evitar, ¿cierto? Nos quejamos de nuestro sistema de salud, pero no hacemos nada también por mejorar nuestra salud. Y yo creo que tenemos que partir por estas cosas básicas y esenciales. Cuidar nuestra alimentación y hacer actividad física. Inclusive más esencial, ¿cierto?, que la propia mantención del peso corporal, porque hay estudios que ya muestran que podemos, ¿cierto?, ser sanos a pesar de tener sobrepeso, ¿ya? Lógicamente que lo ideal es no tenerlo, ¿ya? Pero podemos ser aún así, si nos cuidamos y nos alimentamos bien, y además de eso hacemos actividad física, podemos, ¿cierto?, ser sanos. Recuerden que hay factores genéticos también asociados a la obesidad, no necesariamente toda la obesidad es derivada, ¿cierto?, por alimentarnos mal, ¿ya? Entonces, igual ahí tenemos que separar que hay distintos tipos de obesidad también. Doctora, yo nuevamente le agradezco su tiempo, su presentación tan interesante y, como le decía también hace un ratito atrás, tan real, tan necesaria para todos nosotros. Agradecerle también a Javiera, a Daxter y a todas las personas que nos acompañaron en su charla, y a nombre del PASE reitero los agradecimientos. Y los esperamos mañana a las 3 de la tarde también para una nueva charla, como decía recién Javiera, para que conozcamos también acerca del arsénico. Muchas gracias. Sí, nos vemos mañana entonces en otra Ciencia Forma Conciencia. También agradecemos a quienes nos acompañaron desde el programa de Talento Académico y Vocación Pedagógica, y confirmo que el título de mañana es Arsénico, un enemigo peligroso, y vamos a estar con el profesor Marco Ramírez hablando sobre eso. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao.